Es para nosotros un honor que ustedes estén aquí, también es un honor que estén los tres expositores o debatidores, esperemos, ¿sí? Por supuesto hay un debatidor que está en otro lado, que es Héctor Leis, ¿sí? Y que también queremos mencionar su presencia en este salón, ¿sí? En estos días especiales seguramente para él. Yo podría hacer una presentación de cada una de las personas que van a hablar, pero creo que en este salón y para todos los que están aquí, digamos, es innecesaria hacer una presentación curricular de Carlos Altamirano, de Luis Moreno Campo, de Graciela Fernández Mejide, así que no voy a hacer eso, digamos, creo que todos efectivamente saben a quienes vamos a escuchar y con quienes vamos a debatir, ¿sí? Yo quería decir en realidad tres cositas sobre la película que creo que todos los que están acá espero que la hayan podido ver. Yo la vi hace poco, la película, no la vi cuando salió originariamente. Hoy les comentaba que pensaba que, digamos, salvo el último bloque, ¿sí? La discusión sobre el perdón, que creo que es una discusión que seguramente va a aparecer en los comentarios y debates, es en realidad una conversación complementaria, ¿sí? Más allá de esta conversación complementaria, la otra cosa que a mí me pareció que cuando veía la película y que es potente en la película es el carácter personal, íntimo, si se quiere, de la mirada de Graciela sobre el fenómeno, ¿sí? Eso es algo que está constantemente presente. En el caso de Héctor, si bien hay algunos relatos personales, siempre es una mirada un poco más distante, ¿sí? Digamos, que muestra Graciela sobre todo el fenómeno. Y a mí voy a solamente citar una cosa de Graciela y una cosa de Héctor que me impactaron particularmente, de frases que aparecen en la película. Una es los comentarios que hace Graciela sobre el sentido que tenía la ficha donde se registraban los desaparecidos. Que yo creo que ese comentario, en cierta forma, también revela lo que ella siguió haciendo, ¿sí? En el movimiento de derechos humanos y algunas de las discusiones que aún hoy mantiene, aún con organismos y con otros militantes del movimiento de derechos humanos o activistas del movimiento de derechos humanos. ¿Sí? Ella en un momento dice, era tal la necesidad de corporizar al desaparecido que la ficha era sagrada. Si una ficha se caía al piso, todo el mundo paraba para no pisarla. Quizás eso explique ese respeto casi ceremonial de hacer la ficha, porque hacer la ficha era el único lugar en donde el desaparecido estaba. ¿Sí? Y creo que eso también refleja la relevancia que tiene la información y la verdad no solamente desde un punto de vista instrumental, sino también casi diría un punto de vista de volver la vida a los desaparecidos, ¿sí? Y respecto de los comentarios que hace, de los tantos comentarios que también hace Héctor Leis en la película, yo también querría rescatar una frase, o digamos, sí, 2 o 3 frases, que también me parece que en realidad es un punto que creo que Graciela comparte, ¿sí? Sobre el final de la película, él dice, yo no me puse en el lugar de víctima, me puse en el lugar de un sobreviviente. Soy sobreviviente y pienso todo otra vez. Es una nueva vida, la gané. Creo que esas frases que, por otra parte, en varias oportunidades también Graciela las comparte, ¿sí? Son lo que, a mi criterio, también permiten entender cómo los dos pudieron seguir viviendo y cómo los dos pudieron seguir haciendo cosas, ¿sí? No voy a hacer más comentarios sobre la película, dado que en realidad mi rol es solamente de moderadora, digamos, y ya me extendí más de lo que debía haberlo hecho. El formato que vamos a seguir es el siguiente. Carlos Altamirano preparó un texto y él lo va a leer en primer lugar, y después le vamos a dar la palabra a Luis y a Graciela, que dijeron que quieren hablar
poquito como para que justamente dar lugar a que todos pregunten y podamos hacer un debate entre ustedes y ellos y entre ellos, ¿sí? Digamos, lo que tuvimos en la antesala de esto, sabemos que va a haber debate. Buenas tardes. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes aquí y, por supuesto, agradezco la invitación que me hicieron los organizadores de esta mesa para participar con personas por las que siento gran admiración. Después de escuchar, después de ver la película, el video, anoté algunas cosas para tratar de no perderme y es lo que voy a leerles. ¿Cómo hablar de esta conversación entre Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis? Me hice esta pregunta porque la cuestión no me resultaba obvia. Pensé que hablar como si la relación que tengo con aquello sobre lo que dialogan Graciela y Héctor, la trágica calamidad que hemos sufrido, para decirlo con las palabras de Ernesto Sábato, como si esa relación solo fuera la de un profesional del trabajo intelectual, pensé que una actitud así no habría sido genuina. Preferiría decir que voy a hablar como un ciudadano, que por su condición de tal no puede sino hallarse preocupada por ese pasado que no pasa. Es decir, que no puede ser todavía una trágica calamidad de nuestro pasado reciente, sino que sigue siendo un dato sensible, el más sensible probablemente de nuestra vida pública actual. Lo es por muchas razones, entre ellas que el grupo gobernante ha hecho de ese pasado un factor de legitimación política. Pero aún decir, ante el conmovedor documento que es este video, que hablo de lo que allí tratan como un ciudadano preocupado, sería insuficiente. Ignoraría, o más bien fingiría ignorar, que la cultura política a la que tanto Graciela como Héctor hacen largamente referencia, la cultura de la izquierda radical o revolucionaria, fue también la mía. Conozco ese lenguaje, no por haberlo estudiado, sino porque durante un largo tiempo estructuró mi lectura del mundo. Dejo aquí de lado la distinción entre el radicalismo ideológico de orientación peronista y el que se proclamaba marxista. Los dos registros se mezclaban y se superponían en la Argentina de los primeros años 70. Quiero ilustrar esto con una anécdota que me vino a la memoria al escucharla recordar a Graciela el aprendizaje que para ella significaron cosas como el habeas corpus y los atributos de la ciudadanía cuando estos se habían perdido. La anécdota. En los primeros meses de 1984, es decir, poco después de que Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, ya no recuerdo qué dependencia del gobierno nacional llamó un concurso literario sobre el tema de los derechos humanos y fui invitado a integrar el jurado que evaluaría los ensayos enviados para el certamen. No fueron muchos los trabajos, por suerte, y la mayoría reflejaba el sentido común extendido en ese primer tiempo del alfonsinismo. Pero había uno, el de mayor
apresto teórico que llamó mi atención. Ese ensayo ponía en cuestión la consistencia misma de la noción de derechos humanos y se aplicaba a desmantelar la ficción ideológica que suponía hablar del hombre en general y de derechos también en general. O sea, al margen de la estructura de clases y del sistema de dominación de clases. ¿Qué podían ser el hombre o los derechos por fuera de esa configuración? Conocí ese discurso y las piezas de que estaba hecho, dado que también en un tiempo había ejercitado ese tipo de demoliciones de las ficciones del liberalismo. Cuando leí ese ensayo, ya me encontraba entre quienes, en los años despiadados de la dictadura militar, tuvimos que hacer el aprendizaje del valor de instituciones como el habeas corpus, consideradas hasta entonces solo instrumentalmente, es decir, solo como un recurso útil para proteger a ciertas personas, a nuestra gente, pero no como una garantía contra el poder absoluto que valía para todos. En resumen, el diálogo entre Graciela y Héctor me interpeló de varias maneras. Tocó diferentes cables, por así decir, y no quería pasar por alto este hecho ante el admirable esfuerzo cumplido por los dos para ir al hueso de esta dolorosa historia que aún nos pide cuentas. Tampoco quiero olvidar, por supuesto, que al invitarme a hacer uso de la palabra en esta mesa, se espera una reflexión, no un testimonio. Al menos así interpreté el sentido de la invitación de quienes organizaron esta mesa redonda. Obviamente, no hay una sola manera de asumir ese encargo, porque el diálogo suscita muchos temas y de diferente orden, éticos, políticos, históricos. Así que la pista que tomo no es más que una de las posibles. ¿A qué nos incitan en este video Graciela y Héctor? Una figura sobresaliente de los derechos humanos, a quien los militares secuestraron y asesinaron un hijo en 1976, por un lado, y un guerrillero montonero, por otro, que a lo largo de los años no ha dejado de pensar en ese tramo de su biografía. Los dos dicen hacia el final de la conversación algo: entender, tratar de entender. Traduzco esta demanda en las preguntas que, según Hannah Arendt, persiguieron a los miembros de su generación, todavía consternados en 1945 por la experiencia del nazismo. Estas eran las preguntas elementales, simples, pero potentes de Hannah Arendt. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué pasó? No nos hallamos, por supuesto, en la situación de los alemanes contemporáneos de Hannah Arendt, quien formulaba estas preguntas en la inmediata posguerra. A más de 4 décadas de los sucesos que se evocan bajo el término los años 70, el conocimiento fáctico de lo que pasó ha avanzado mucho. Aunque hay que decirlo también, el conocimiento es desigual y es mayor respecto de lo que ocurrió a partir del 24 de marzo de 1976
que en lo referente a los años que precedieron al tiempo que inauguró la dictadura implantada entonces. Por el testimonio de las víctimas de la represión estatal y de los familiares de quienes perdieron la vida, por lo que se ventiló y se sigue ventilando en los juicios a los represores, por una vasta producción periodística, pero también académica. Mucho ha salido a la luz pública, o al menos es accesible a quien quiere saber. Pero el golpe de Estado no cayó, como se dice, como un rayo en cielo sereno. Ni la violencia política, ni la represión ilegal comenzaron ese 24 de marzo. La vida pública se había degradado y los partidos armados de la izquierda no fueron ajenos a esa degradación. No digo que nos hallemos en el punto cero en relación al conocimiento de ese tiempo, pero el esfuerzo por entender qué pasó aún requiere de que ese trabajo avance más. Respecto de esta dimensión fáctica, la lección de rigor cívico que ha dado Graciela Fernández Mejide al declarar públicamente que según la documentación con que se cuenta, los desaparecidos fueron alrededor de 9.000, no 30.000, merece ser resaltada. Lo vuelvo a decir en el video, donde cuenta también la explicación de quien fuera secretario de Derechos Humanos del ciclo Kirchner, Luis Duhalde, sobre la creación de esa cifra para que el caso argentino fuera considerado por un organismo internacional. Esa cifra de 30.000 no debía ser tocada porque tenía un valor simbólico, dijo ese mismo funcionario, quien en una nueva edición del Nunca Más escribió un prólogo deplorable desde todo punto de vista, ético, político, literario, para replicar el de Sábato. Ahora, respecto también de esta dimensión fáctica, de ese pasado reciente, quiero hacer un reparo a lo que Héctor dice. Dice, fue una generación la que se involucró en el proceso de radicalización ideológica y política que tuvo lugar en la Argentina entre los años 60 y 70 del siglo XX. Tengo que notar ante esa afirmación que no fue una generación, por amplia y laxa que sea la idea que tengamos de generación. De las investigaciones que conozco, la única investigación preocupada por determinar el alcance de la fracción juvenil radicalizada recorta una minoría no insignificante, procedente principal, aunque no exclusivamente del universo de las clases medias, de sus sectores ilustrados, aunque no necesariamente universitarios. Hoy, gracias a varios estudios, sabemos también que el grueso de los contingentes juveniles provinieron de dos campos militantes, el de la izquierda radical, por un lado, y el del activismo católico, por el otro. Vale la pena recordar, en este sentido, que hacia 1966, cuando se derroca al presidente Ilia y se instala la Revolución Argentina, encabezada por el general Onganía, el movimiento en expansión en las aulas era el de los universitarios católicos,
que para entonces predominaban ya en varias universidades nacionales del interior. Para entonces uno podría decir que Buenos Aires era no la regla, ni la cabeza, sino la excepción. Después de la conferencia de Medellín en 1968, esta participación se va a hacer cada vez más amplia. Tanto Héctor como Graciela se detienen un momento en el video en la idea de sacrificio, de lo sacrificial en la entrega de los militantes dispuestos a dar su vida. En un ejercicio, ¿cómo decirlo?, de rápida hermenéutica, diría que esa noción nos remite a la matriz católica de una parte del militantismo armado. Héctor hace referencia a dos rasgos de la cultura política del militante a la que había pertenecido: el voluntarismo político y el militarismo, lo que nos remite a la Revolución Cubana y el guevarismo y a la gravitación que tuvieron en el imaginario de la rebeldía juvenil de los años 60 y 70. Podrían añadirse algunos otros elementos, otros sentimientos, ideas y relatos que aquí me voy a limitar a mencionar. La idea y la imagen de la revolución como hecho absoluto de la historia, capaz de engendrar la sociedad libre del mal, de la explotación social y de la dominación política, como se decía en lenguaje católico, libre del pecado. La sociedad del hombre nuevo, que la conducta del revolucionario, en cierto modo, debía anticipar. La fraternidad del combate y la esperanza heroica de la revolución, que ligaba entre sí a los integrantes de la comunidad militante. El relato del peronismo como revolución inconclusa, que interrumpida en 1955, debía ser reanudada. En fin, la necesidad de empuñar las armas para acelerar el fin, el advenimiento del fin, la revolución. Creo que, tratando de entender la eficacia que tuvieron unos discursos que no sobresalían por su complejidad, incurriríamos en un racionalismo algo simplón si pretendiéramos reducir sus términos a estructuras intelectuales, a conceptos y argumentos. No porque no se puedan observar en los documentos y declaraciones de la época conceptos y argumentos, sino porque leyéndolos ahora, como podemos hacerlo tranquilamente en la biblioteca, en algunos de los lugares donde se guardan los diarios o los panfletos o las revistas. Leyéndolos ahora, los privamos de la efervescencia con que estaban impregnados en quienes vivían en estado ideológico. Los privaríamos también de su lado emocional, de la inversión afectiva que cargaban esas ideas. En varios pasajes del diálogo, Héctor, con su apasionamiento, nos hace percibir esto. Por ejemplo, cuando cuenta de su decisión de atacar unos camiones del ejército y limpiar a los enemigos. O cuando recuerda a esos jóvenes que, contra toda la evidencia del fracaso,
se resistían a abandonar la organización. ¿Cómo dejar a los compañeros? En suma, había una lógica que no era exclusiva de las organizaciones armadas de la izquierda, que era también una psicológica. En esa psicológica se conjugaban el entusiasmo y la combatividad con lo que hoy detectamos fácilmente en los discursos. La simplificación propia del mesianismo político y el irrealismo. Héctor muestra, por fin, cuando censura ese sueño que fue el suyo, que despertar del sueño de la revolución puede ser un duelo sin fin. Añado una sola cosa más para concluir, y es el deseo que expresan los dos, aunque no conciben la salida en los mismos términos, el deseo de reenviar esta historia al pasado, que esta historia pase, lo que no significa que sea objeto de olvido, pero sí que deje de ser un obstáculo para que los argentinos construyamos algo hacia el porvenir. Nada más. ¿Yo voy a hablar? Bueno. ¿Dónde está la directora y Pablo Beluto? Ahí. Bueno, ellos son, la directora y Pablo Beluto son que es el productor de la película que nos convoca acá. Gracias por el esfuerzo que hicieron. Gracias porque nos invitan a estar acá. Jagroski y Karina Smulovich, presidente y vicepresidente, rector y vicerrector de la universidad. Gracias por invitarnos. Con Karina Smulovich, ella me enseñó, no es responsable, pero yo en el año 87-88, yo que estaba obsesionado con entender más lo que yo había vivido en el juicio de las juntas. Sí, yo sabía que habíamos hecho las pruebas, eran culpables, pero entender más lo que pasaba. Y Cari y Carlos Acuña y otra gente me invitaron a formar parte de un equipo de investigaciones con ellos en el CEDES, y la verdad que a mí me abrió un mundo. Así que le agradezco a ellos. A Ernesto lo conozco también desde más de 14 años. Y me encanta, no sé bien qué piensa exactamente de esto que está armando acá, pero justamente yo quiero hablar a ustedes de cuál es el sentido del sistema jurídico. Porque yo también soy, digamos, yo expliqué de dónde vengo, entonces quiero explicar eso. ¿Cuál es el sentido del sistema jurídico? Y me gusta que Ernesto nos invite, porque yo siento que los economistas en general tienen dificultades para analizar o incluir en sus análisis el sistema jurídico, y también lo tiene la gente de ciencias políticas. Así que me parecía interesante focalizarme en ese punto. ¿Cuál es el sentido del sistema jurídico? Los abogados tenemos otra dificultad, que creemos que el sistema jurídico se aplica siempre, que es otro error. Y yo, si se olvidan de todo lo que yo dije, me gustaría que esta frase la recuerden. El sentido importante de un sistema jurídico es que no haya enemigos. Hay criminales, pero no enemigos. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que en un país podamos coexistir. Y cuando Graciela discute reconciliación, estamos reconciliados. Reconciliación no es pedirnos disculpas y perdonarnos. Reconciliación en un sistema social es no matarnos unos a otros. Nadie la puede exigir a Graciela que perdone. Ella hizo un argumento muy interesante. Ella no puede perdonar. Es Pablo la principal víctima, pero ella también fue víctima. Ella no tiene por qué perdonar. Lo que ella tuvo siempre claro es que podía soñar con matarlo a Videla, pero tenía que trabajar para juzgarlo a Videla. Eso es reconciliación. El sistema jurídico nos permite convivir con los enemigos y sin matarnos unos a otros. Y todos vivimos juntos. Y yo, para terminar mi introducción y que se acuerden de la parte que va a ser clara, es justamente
Héctor se llama, ¿no? Decía que en los 60 había 3 ideas: liberalismo, fascismo y comunismo. Y que ellos no empezaron ninguna otra idea. Implementaron una visión argentina de un modelo marxista revolucionario. Y justamente, una de las cosas que yo creo que tenemos que inventar ahora es nuevas formas de pensar el mundo que no pasen por ideas que se desarrollaron en el siglo XIX. Estamos viviendo con teléfonos celulares e internet en un mundo diseñado en el siglo XVII, implementado en el XVIII, y ahí vamos. Entonces, el sistema nacional, el sistema político, el Estado Nacional, fue de Westfalia y implementa, por 2 siglos se discute, se implementa al fin del siglo XVIII, y ahí vamos. Y marxismo aparece después. Marx era judío en Alemania en el siglo XIX. ¿Cómo podía apreciar la ley? No apreciaba la ley. Entonces, el marxismo desprecia la ley. Y yo creo que esas dos cosas son vigentes, justamente. Nadie pensaba, como dijo bien Héctor, la democracia es un opio, el sistema legal es un opio. Siempre me acuerdo, y en el año 88 yo participé en el juicio a la rebelión de Aeroparque, que eran unos comodoros muy católicos que habían hecho la rebelión. Y uno de ellos al final del juicio dice: señores jueces, yo quiero que entiendan bien mi punto de vista. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por la patria y por mi pueblo. No puedo dar mi vida por la Constitución. Primero, es una ley, la cambian mañana y yo di mi vida por lo que cambiaron mañana. Es ridículo. Pero más importante, no hay valores, no hay ningún valor en la Constitución. Ofrecer mi vida por la Constitución sería como ofrecer mi vida por el sistema métrico decimal, dijo el hombre. Y tiene razón. Eso es una Constitución. Es un sistema de organización y de procesos para convivir juntos. Es nada más que eso. Y por eso probablemente es un opio, pero al mismo tiempo es lo que nos permite vivir juntos sin matarnos, ¿no? Si mi vecino me roba la bicicleta y no hay policía y no hay jueces, yo tengo que o pelearme con el vecino o soportar que me roba la bicicleta y me robe mañana otra cosa. Porque tenemos instituciones, eso nos permite coexistir. Tenemos una institución a la que apelar. Las instituciones nacionales no funcionan igual en Dinamarca, en Argentina o en Burundi. Sin embargo, Burundi y Argentina se consideran fallas operativas, no que requieran un nuevo diseño legal. Yo tuve la fortuna de ser el primer fiscal de la Corte Penal Internacional y eso sí es un nuevo diseño legal, porque pasa de estados nacionales a algo que enlaza a los estados nacionales en el mundo y arma instituciones, que evita que se maten entre otros. Y esa es bueno, no voy a entrar en este punto demasiado, pero ese es el tema nuevo que tenemos que pensar. Cómo articulamos, cómo mejoramos instituciones a nivel nacional y cómo articulamos un sistema de diseño institucional a nivel global. Si yo pienso por qué no hay una guerra entre Alabama y Massachusetts hoy, es básicamente porque hay instituciones. Y lo que aprendieron los estados europeos después de la Segunda Guerra Mundial es que la forma de no tener una nueva guerra, después de siglos de guerra, se llama instituciones, inventadas en la Unión Europea. Y cuando el canciller Kohl se fue a la primera reunión después de la unificación alemana, dijo: soy consciente que estoy sentado en la silla de Hitler. Pero nadie se asustó porque estaba en la Unión Europea. Y la están armando. Ahora, yo lo que veo hay un problema. Normalmente las instituciones que se pensaban mucho en Europa, pero se implementaron primero en Estados Unidos, en la Revolución Norteamericana, Estados Unidos tiene una lectura distinta de los conflictos mundiales. Estados Unidos piensa que por ser un país excepcional, poderoso y aislado, salvó el mundo en la Primera Guerra Mundial, salvó el mundo en la Segunda Guerra Mundial y salvó el mundo en la Guerra Fría. Por lo tanto, no tienen que cambiar. Tienen que seguir excepcionales. Y así les va, y así nos va. Entonces, yo lo que veo, yo estoy dando clase en Yale ahora, y en Yale, el curso central que enseñan en el college se llama Grand Strategy. Y la gran estrategia que enseñan es de Sun Tzu hasta la Guerra Fría. No hay ninguna nueva. Del 91 para acá no hay ninguna nueva. Porque su visión es un Estado nacional que se va a hacer cargo del mundo. Y eso obviamente no está funcionando. Entonces,
A mí me gusta que tengamos esta reunión acá porque me parece que necesitamos gente del sur que piense en dos problemas. ¿Cómo hacemos que los diseños nacionales que no funcionen mejor? ¿Y cómo armamos un diseño global? El problema que tenemos en el sur es que pensamos en términos antiimperialistas. El sur, África, América Latina, China e India son todos antiimperialistas porque fueron colonias. Entonces, yo creo que tenemos un problema de pensamiento que nos está complicando. Y me parece que el documental de ustedes muestra un aspecto argentino de ese fenómeno. Entonces, la única idea que yo les quiero mostrar es las instituciones no sirven para no matarnos. En toda mi experiencia como fiscal en Argentina o en la Corte Penal Internacional, la justificación del asesinato siempre no es una maldad. Yo discrepo contigo en la crueldad. La justificación de los líderes asesinos es siempre defender a su comunidad. Yo defiendo a mi pueblo, que son los Tutsis, porque los Hutus me atacan. Y yo defiendo al pueblo alemán expulsando a los judíos que siempre nos atacaron. Y yo estoy contra los imperialistas o contra los comunistas. Pero siempre es lo mismo. Yo recuerdo, bueno, eso lo decía desde Macera, que habían vencido una guerra para vencer al enemigo, o lo dijo Mladic hace poco en el Tribunal de Yugoslavia, que era una corte satánica que estaba ahí porque él había hecho lo que había hecho para defender a su pueblo. La constante es, como no hay instituciones, yo defiendo a mi pueblo y por lo tanto ataco al que ataca a mi pueblo, ¿no? Los beduinos dicen, me peleo con mi hermano y yo nos peleamos con mis primos, mi hermano y yo nos peleamos con los extranjeros. Eso es todo. Yo defiendo a mi familia y ataco al enemigo. Es así de simple. Me acuerdo, en un momento de break de uno de los juicios en Argentina, un general se me acerca a conversar y yo digo, mire general, usted no me puede convencer que mataban y torturaban para defender la libertad y la democracia. Y entonces él me dice, pero doctor, entienda, fiscal, esos son nuestros valores. Ellos son el enemigo. El concepto de enemigo es lo que destruye todo. Y justamente el sistema penal, el sistema jurídico, lo que permite es, no hay enemigos, hay criminales. Graciela no tiene por qué perdonar a los criminales. No tiene por qué. Ella no tiene que matar a los criminales. Eso sí, no puede matar a los criminales, pero no tiene por qué perdonarlos. Posiblemente puedo cerrar acá, pero dos ideas. Primero, para mí es un enorme placer que hayan hecho este documental sobre Graciela, porque justamente Graciela muestra en ese documental lo que ella es, su sutileza, su inteligencia, su convicción, su capacidad de avanzar. A mí me parece que es todo lo bueno que nos vemos en Graciela habla mal de nuestro país, porque nuestro país necesita que las víctimas se hagan cargo de los problemas. Graciela es espectacular. Graciela justamente no consiguió nunca a los militares de sus enemigos y llegó a la asamblea y empezó a trabajar y armó la asamblea. Y yo no sé, bueno, a mí Graciela personalmente, cuando nosotros empezamos a discutir las juntas, nos vino a ofrecer su ayuda y la verdad que para mí fue el cambio absoluto. Y de hecho, yo pensé que eso era normal. Y cuando me nombraron fiscal de la Corte Penal Internacional, yo armé una reunión en New York con todos los agentes de los organismos no gubernamentales para pedirles ayuda y cooperación. Nadie había hecho eso en el sistema global. Entonces me vieron con cara de, nos quiere capturar, y a partir de ese momento, cualquier cosa que les pedía me criticaban. Entonces yo creyendo que lo que hacía era normal, produje el efecto inverso, que cualquier cosa que yo hacía, todas las ONGs me iban a criticar. Ahora, yo quiero resaltar, en particular, una cosa que no está dicha en el documental, y que fue central para nuestra transición democrática, es fruto de una serie de hechos encadenados. El juicio de las juntas es la culminación, es la frutilla del postre. No hubiera sido posible, como Graciela creo que lo explicó en el documental, sin la CONADEP, que fue la que juntó la información. Y previamente, la CONADEP no hubiera sido posible sin una campaña electoral donde el tema se debatió, Alfonsín lideró, ganó con el 52%, el peronismo estaba dividido, porque el peronismo tenía, sobre todo sectores dialoguistas, Triaca había hecho pactos con Viola, entonces no podían articularse. El triunfo del 52% de Alfonsín hizo que el peronismo se alineara distinto, y Vittel y Cafiero y Menem empujaron para adelante. Y ese grupo político, entonces las instituciones, es un momento como
particular de la Argentina, ¿no? Hay elecciones, la misma comunidad que el año anterior, 14% reclamaba justicia. En el 83, 52% para Alfonsín, 40% para el peronismo. Manrique, 1%. Esa es la situación. Primer decreto de Alfonsín, investigación. Primer ley del Congreso Nacional, no amnistía. Votada no solamente por el peronismo, Álvaro Alzogaray la votó a favor. Pero después vino la CONADEP. Y la CONADEP fue el comienzo de abrir las puertas a lo que había ocurrido. Y la CONADEP no hubiera sido posible sin Graciela Fernández Mejide. Entonces, ustedes recuerdan, los grupos de derechos humanos estaban en contra de una CONADEP aséptica. Querían una CONADEP en el Congreso. Y se decidió no, es una CONADEP técnica. La persona que quebró esa resistencia fue Graciela, que se comprometió. Y ella llevó a la CONADEP la experiencia que ella había adquirido esos años de cuidar la fichita, de que la fichita era sagrada y que la información era sagrada. Y ella fue la que llevó a la CONADEP el conocimiento de que había que articular la información para saber a qué lugar ha habido las personas, y que los centros de detención eran el lugar de juntar la información. Y eso se hacía, bueno, ellos tenían una computadora grande, no sé si la usaban mucho o no. Yo apelaba, sí, porque Hilario Fernández Long tenía una computadora. Sí, en la CONADEP. No, ustedes no, en la asamblea no, la fiscalía tampoco. Yo pedí fichas de 4 colores en la fiscalía, y en el tribunal había de 2 colores. Así que usábamos una con una oreja por un lado, otra para el otro, en una caja de zapatos. Esa era nuestra computadora. Pero la gente de la CONADEP tenía en la cabeza la computadora, y eso usábamos. Pero Graciela fue la persona que se animó a cruzar, a integrar la CONADEP, y fue la que armó el modelo que permitió después hacer el juicio de la Junta. Sin Graciela no había un informe de la CONADEP que sirviera para que el juicio se hiciera. Sin Graciela no había juicio de las juntas. Y por eso, además de su talento, su valentía y su capacidad de ver dónde ir. Me parece notable. Y para terminar, charlamos un poco con Carlos antes de venir. El juicio de las juntas, Feynman tiene una frase muy buena. Dice, la CONADEP informó de todo, pero el juicio de la Junta nos inundó de información. Los que tienen más de 40 se acuerdan, no, los 40 no, de 50. Se acuerdan de, estaba todos los días en los medios. Entonces eso fue lo que hizo, según Feynman, fue lo que inundó a la gente. Y de hecho, yo siempre digo, nunca pude convencer a mi mamá de lo que había ocurrido. Y el juicio, mi mamá empezó el juicio y mi mamá me llamó, me dijo, todavía lo quiero a Videla, tenés razón, tiene que ir preso. Entonces, esa fue una especie de concatenación de hechos que ocurrió. Pero para terminar, hay una cosa que yo quisiera ayudar a discutir, y es, no fue obra, lo que pasó en la Argentina, tanto, justamente, me parecía interesante que hoy Héctor contara cómo los monteneros tenían planes y medían resultados por cantidad de muertos por mes o por semana. La operación fue una operación militar, lo que pasó en la Argentina, que los comandantes nunca pudieron explicar bien, porque como ellos la hicieron secreta, si decían públicamente lo que habían hecho, entregaban a sus subordinados. Entonces hicieron un pacto entre ellos de silencio, aún en el juicio. Pero creo que es importante sumar su racionalidad para 2 cosas. Entender qué hicieron y por qué lo hicieron, que no era justamente, ellos también pensaban que estaban defendiendo su patria. De algún modo su racionalización era que estaban cumpliendo con su rol. Y de hecho, la Argentina se lo pedía. Timerman, en la opinión, escribió a favor del golpe militar. Todo el mundo pidió el golpe militar, salvo algún grupo de sindicalistas que se puso. Pero Balbín también. Entonces, era una Argentina que pedía eso porque, ese es el tema que iba a decir todos, la Argentina, los dirigentes políticos argentinos en el 75, lo peor que hicieron fue que no tenían una estrategia para enfrentar un fenómeno de crimen organizado como eran las AAA o los grupos guerrilleros. No teníamos estrategia política, ni estrategia técnica, y se pasó la pelota a los militares. Y claro, los militares lo hicieron a su modo. ¿Ellos qué vieron? Ellos tienen, su razonamiento fuera, no basta que los políticos nos pasen la pelota, tenemos que evitar controles de los jueces. Los jueces, nosotros tenemos que, para obtener información tenemos que torturar sin límites. Los jueces no lo permiten, porque la tortura es lo que nos permite romper el pacto de secreto que permitían las células. Entonces, el golpe no era para conseguir tener el poder para hacer la lucha contra la subversión que lo querían hacer, ya se lo habían dado.
sino que era eliminar control judicial. Entonces, tortura sin límite, primer argumento. Segundo era, no bastaba arrestarlos, había que matarlos, porque en el año 63 la amnistía los había dejado en libertad. Y tercer punto de ellos era, no los podemos fusilar con juicio, porque Pinochet lo intentó hacer y tiene el escándalo que tiene. Entonces, el Papa, y eso lo repetían, diferentes generales dijeron lo mismo en declaraciones judiciales, el Papa no nos va a dejar fusilar. Y a partir de ahí ordenaron tomar la decisión de que es secuestro clandestino, tortura, ejecución de los que consideran necesarios y ocultamiento del cadáver. ¿No? Justamente, y eso era un procedimiento burocrático, no se trataba de que tuvieran... Por supuesto que había sádicos, pero el problema no eran los sádicos, era un sistema que funcionaba. Había un capitán de fragata búsico que estaba en la ESMA, que perdió su carrera porque se oponía a eso, pero una vez por semana hacía guardia en la ESMA y hacía entrar los autos que venían con los secuestrados. Entonces, participaban gente aún que no estuvieran de acuerdo. Por supuesto que había algunos que estaban de acuerdo, pero era un modelo, era una operación militar, que se hizo así, pero porque los argentinos no tuvieron unos políticos que pudieran tener alternativas. Y mi punto final es, el punto inicial era, el sistema judicial, perdón, el sistema jurídico, el sistema legal, es lo que nos permite coexistir. Y la amenaza del siglo XXI, el 2014, no es guerrilla ni golpes militares, es crimen organizado. Yo no vivo en Argentina, pero veo que acá se lee con calma que hay mafias instaladas en Rosario. Eso, uno de los países con más violencia en América Latina es México, que no tiene guerrillas. Colombia tiene guerrilla, que México no tiene guerrilla. Yo hablaba con el ministro del Gobierno de México, me decía, mire, en los 80 ignorábamos los colombianos que pensábamos que era un problema de tráfico, y pasaba y no importaba. Hoy no lo podemos controlar. Ese hombre murió la semana siguiente, se cayó su helicóptero, nunca se supo si era un atentado o un accidente. Y yo creo que ese es el riesgo que la Argentina debe enfrentar y es el riesgo que los argentinos debemos discutir. Y a mí me asombra que en la Argentina se discute lo que hacen los jueces, como si estuviéramos en el 75, como que los jueces son el problema. El problema no son los jueces, el problema es cómo reducimos el operativo de crimen organizado, que es la nueva amenaza a nuestra coexistencia. No solamente la clase alta y media, sobre todo la clase baja. Creo que el video que mostró la Nacho el otro día es muy bueno mostrando ese problema. En clase baja, bueno, ustedes muchos saben esto más que yo. Entonces, termino agradeciendo haber venido acá, contándoles que creo que hay un tema central que es cómo establecemos sistemas legales en nuestro país y en el mundo, y agradecería mucho que los economistas y los cientistas políticas discutir un poco ese tema, cómo se hace para meterlos en nuestra vida social. Muchas gracias. Si quieres agregar algo. Sí, fui tomando notas. A ver, Luis está enamorado de mí. Es cierto. Me alegro que hayas finalmente confesado. Ya tenemos un titular para mañana. No, creo que es exagerado. El papel que me adjudica fue un trabajo de todos durante la dictadura y no fue sencillo. Y no fue sencillo por una cosa que él decía, describiendo a los pueblos árabes que decían, yo me peleo con mi hermano, me peleo con mi primo, ¿no? Pero todos juntitos con los de afuera. Nos peleábamos, sí. Eve era la misma Eve desde que se acercó. Y cada uno de nosotros. Y ahora, yo tuve la suerte, métanle instinto, métanle lo que quieran, que me incorporé a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era un organismo de los institucionales, como la Liga, el Movimiento Ecuménico, que ponía organización y además me dio a mí la posibilidad de conocer gente que opinaba con matices y que se estaba jugando por cuestiones de principios y éticos. La mayor parte de la gente que estaba ahí no tenía un desaparecido, mientras que en los testimoniales eran todos familiares de desaparecidos. Y eso les daba otra característica legítimamente con otras formas de lucha. Combinar eso
durante toda la dictadura era hacerlo de los árabes. Después, cuando se resolvió el tema y llegamos a la democracia, apareció quien hablara en nombre del pueblo. Siempre aparece un autoritario que habla en nombre del pueblo. Pero bueno, ya el fin principal se había cumplido. Y juntos, si bien es cierto que en la asamblea teníamos estructura más abierta, más amplia, y además que habíamos 2 o 3 que creíamos que algún día podía llegar la justicia, lo cual parecía un disparate. Y la verdad que nadie lo podía creer, y una parte mía no la creía, pero otra parte quería que terminamos juntando y organizando, como Luis describió, con algunos, al final, ya después del 79, con testimonios de sobrevivientes, etc. A mí me cuesta mucho hablar del video, porque me parece que dije lo que tenía que decir en el video. Más bien, yo preferiría honestamente que ustedes dijeran qué sintieron con el video, así como lo dijeron Carlos, pero desde otras miradas. Y en ese caso sí, yo entro a dialogar. Y hay una cuestión sola que voy a agregar, el tema del perdón. Es verdad lo que dice, ya no voy a repetir lo que digo ahí. Yo creo que la reconciliación es precisamente, y voy a reforzar lo que dice Luis, es cuando los países, o un país, puede trabajar en su mayoría en conjunto para tener un futuro, y un futuro mejor. En ese camino va a utilizar el sistema jurídico, cuando corresponda, y con la misma vara. Porque una de las cosas que yo estoy notando en este momento y de hace rato es que no existe la misma vara para medir la misma dimensión de delito o de falta. Pongo el caso de Milani y subteniente de su misma edad y que estaba haciendo exactamente lo mismo en Tucumán por ser, ¿cómo se llama la figura? Indispensable, no. Partícipe necesario, figura que recontraabunda, condena perpetua. Entonces, ahí yo estoy sintiendo que no andamos por el buen camino cuando usamos varas diferentes para determinar por lo menos un mismo tipo de investigación. Yo voy a seguir peleando por lo mismo. Y no tengo ninguna necesidad de perdonar, solo que yo voy a defender también el derecho de los militares que están siendo juzgados. También. Bueno, y ahora pregunte. Antes que nada, bueno, quisiera realmente felicitarla a Graciela y a Héctor por la enorme valentía que han mostrado en este diálogo. Y quiero referirme a dos caras de esa valentía, ¿no? La valentía intelectual de haber podido hacer una autocrítica de aquella época y la valentía moral de expresarla en épocas en que eso no es lo más políticamente correcto. Y a partir de este agradecimiento, o sea, Graciela preguntó qué sentí, yo como de alguna manera parte de aquella generación, una enorme satisfacción y un alivio saber que se puede hacer esta mirada. Y la pregunta sería, a partir de esto, ¿cómo podemos hacer para superar esta situación, ¿no? En función de que muchos pueblos pasaron por estos traumas. Pienso en Vietnam, la Guerra Civil Española, en donde realmente se cometieron atrocidades y demás, y sin embargo pudieron dar vuelta a la hoja y de alguna manera han superado esto. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros y cuáles serían los caminos en este sentido para... Bueno, a lo mejor... Bueno, digamos, en todo caso no quedaron estancados mirándose el ombligo, es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, quiero volver a agradecerles ese coraje y los dejo con su pregunta.
Yo creo que planteaste bien. Hay una cuestión, para mí. Vietnam sacó afuera a los imperios, los sucesivos, los holandeses, los franceses y los norteamericanos. Entonces, solo tenía que caminar para adelante con todas las heridas que tenía, pero había ganado. Se había sacudido de encima un enemigo de afuera. En España fue una guerra civil y cuando se terminó no hubo la capacidad de poder discutir nada, porque después las cosas pasaron sin que nada se revisara. Y acá, si no hubiera habido Malvinas, es posible que tampoco hubiéramos revisado nada. Puede ser que hubiera habido un gobierno cívico-militar al estilo de Uruguay, que está revisando, cada pueblo revisa como puede y en el momento que puede. Y yo no voy a creer que en otros pueblos que pasaron, aunque no fuera con la misma extensión, pero que pasaron las mismas tragedias, no hubieran tenido ganas de juzgar inmediatamente. Pero no se podía porque el peso político de los militares en esos países se mantenía. Fíjese Pinochet, quedó como senador y les obligó a tener una constitución. ¿Cuánto tiempo se tardó en Chile en poderlo revisar? Y lo más que se hizo en el sentido de los juicios o de revisar fue un gran informe, mucho después que nunca más. Aquí, esa desgracia que fue la guerra y que nos mató más chicos, al mismo tiempo nos permitió salir a la democracia, con militares que no estaban en condiciones de forzar. Y tanto es así que, a ver, cuando nosotros pedíamos la bicameral, ¿por qué te crees, Luis, que las pedíamos los organismos? Las declaraciones, yo revisé todas nuestras declaraciones por qué pedíamos la bicameral. Era porque queríamos que a través del Parlamento se hiciera un enjuiciamiento social y moral con respecto al terrorismo de Estado. No hablábamos de sistema jurídico, porque no imaginábamos, porque si ganaba el justicialismo, ya sabíamos que había aceptado la autoamnistía. Y si Alfonsín ganó, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, es porque ganó con voto peronista ético. Si no, no hubiera ganado. Y menos la provincia de Buenos Aires. Ahí yo creo que hay un corte en serio en una sociedad que venía acostumbrada a permitir los golpes, no solo permitirlos, muchas veces a sectores de la sociedad a ir a golpear a los cuarteles. Yo recuerdo mis peleas con amigos míos de la izquierda tradicional, cuando se veía el golpe, que fue el golpe más cantado que hemos tenido, en mis 83 años vi unos cuantos, no, el del 30 zafé, hacía el año siguiente, pero lo demás, todo. Y sostenían que estaba bien, porque el gobierno de Isabel era un espanto. Y yo les decía, en pocos meses hay elecciones. Y no, porque los militares van a venir, van a poner orden, una vez más, y después va a haber elecciones. Y yo pensaba en Pinochet, no en este sueño y la ilusión del bien, como hablábamos ayer, ¿no? Todo el mundo tenía una ilusión del bien y que se le cumpliera, que eran expresiones de deseos, pero no tenían nada que ver con la realidad. Bueno, por eso yo creo que hay un corte fuerte en que una sociedad deja de concederle a los militares el poder de sentirse padres de la patria y poder justificar todo por ese haber existido antes que la patria y saber poner orden. En el 83, los argentinos, en su mayoría, dicen, basta. Tal es así
que cuando se da el golpe en Semana Santa, Cafiero se va al lado de Alfonsín. Es decir, era el jefe del peronismo renovador y estaba ahí enfrentándose, no aprovechaba ese último estertor del militarismo golpista. En realidad el penúltimo, el último lo dio Seyneldin y Menem terminó definitivamente, hay que reconocérselo. Bueno, me estoy yendo de la película y perdóname. ¿Cómo se hace? Yo, la verdad, no puedo decir, así como no puedo decir por qué pasó y las preguntas que se plantean, decir, no puedo decir una receta, pasó por esto. Hubo múltiples situaciones y creo que vos una vez escribiste, yo leí un trabajo tuyo que decía, ¿por qué no iba a pasar? Dadas las circunstancias, primero de los 60 y después de los 70, mundiales, no solamente acá, ¿no? Yo lo único que creo es que si hay algo que podemos hacer y es trabajar por el apego a las reglas que nos ponemos. Cuando vino la obediencia debida, yo me embronqué mucho, y me peleé con Alfonsín, muchísimo. Y fuimos en queja a la Corte, 2 familias llegamos. Y la Corte determinó que esa ley era constitucional. Y con toda mi bronca dije, hay que aceptarlo, porque hicimos demasiado esfuerzo y pasamos demasiado como para no aceptar que una ley que emana del Congreso, para mí no es válida. Bueno, eso tenía que someterme, pero internamente dije, hay que aprender que para algo quisimos la democracia. Y bueno, qué sé yo, otro pregunta. Graciela, primero comento muy brevemente sobre la película. La sensación que a mí me dio fue de sabiduría y realmente me gustó muchísimo verla. Sabiduría no intelectual, sabiduría de vida, así que me gustó muchísimo. Y la pregunta, Héctor hace varios comentarios respecto al goce de la violencia y de matar. Por ahí me gustaría que hicieras un comentario sobre eso, porque si bien, digamos, él critica su propia reacción, no dice que no hay goce en la violencia, ¿no? Él da a entender que en realidad sí producía mucho placer. Ruth, yo no lo sé, porque yo nunca maté. No solo no maté, sino que tengo una anécdota. Yo cuando se llevaron a Pablo, no solo me dormía metiéndole un balazo acá, como conté, sino que los uniformes eran particularmente odiosos para mí. Yo iba con el auto y podía haber visto el uniforme de un cartero y tenía ganas de aplastarlo. Estaba un 21 de septiembre en la calle Córdoba, se había desplazado todo el tránsito ahí porque en Santa Fe había un desfile de carrozas, plena dictadura. Y la gente, bueno, amontonada, los ómnibus, todo por el mismo lugar. Yo estaba esperando un ómnibus. Y al lado mío había un policía joven y una chica, y él estaba en tren de conquista, qué sé yo qué, de espaldas a un gran ómnibus de esos plateados grandes que había en esa época, que empieza a retroceder y lo iba a aplastar. A ver, no sé si lo iba a aplastar, pero que lo iba a empujar, seguro. Y yo tuve la sensación de que yo lo dejaba. E inmediatamente después lo agarré de acá, que se pegó un susto, y lo subí a la vereda, ¿no? Lo tiré así, le dije, te va a matar. Y después dije, hay que tener índole para matar. O un entrenamiento, como se tiene en las carreras donde uno elige una carrera de combate. No es lo mismo elegir docencia y medicina a elegir policía y Fuerzas Armadas. Hay carreras reparadoras y carreras que no lo son, que son agresivas, y hay un entrenamiento.
Aún así, hemos leído un montón de literatura donde gente que mató, toda su vida sufrió con eso. Y también quien se termina metiendo en esto, y yo ya no sé, debe ser como una especie de borrachera, puede ser, pero no tengo por qué no creerle. Quien haya leído la carta de Jouvet describiendo el fusilamiento de 2 compañeros en la aventura en el norte, en la selva, porque aflojaban, y siguen camino, quita el aliento. Pero bueno. En primer lugar, y brevemente sobre la película, agradecerle a Pablo y a Carolina haberla hecho. Creo que es una película muy, muy útil, muy valiosa y necesaria. Y gracias por la posibilidad de pasarla hoy acá y este debate. Después tenía una pregunta para cualquiera de los 3 miembros del panel que tiene que ver con la reflexión inicial de Luis sobre por qué tenemos un sistema jurídico y sobre la fantasía que aparece en la película o el sueño de Graciela de pegarles un balazo a los miembros de la Junta, y es por qué por suerte en la Argentina, en este episodio, perdón, no tuvimos justicia por mano propia, cosa que uno puede pensar en Trelew y en los atentados a los asesinos de Trelew, en Aramburu y la Libertadora, en Ramón Falcón, o sea, tenemos muchos episodios anteriores de venganza política, y en este episodio, que fue el más grande por lejos y el que tenía, y el más, digamos, el más voluminoso en sus participantes, por suerte no pasó, y si bien uno, digamos, por supuesto que hubo posteriores, hay posteriores episodios de violencia en Argentina, el crimen organizado que menciona Luis, la tablada que aparece en la película, o los golpes, las azonadas de los Carapintadas. Hubo un círculo vicioso que por suerte ahí se interrumpió. No sé si ustedes tienen alguna idea de por qué por suerte no pasó. De la gente de los grupos de derechos humanos, nadie podía esperar que mataran a nadie. No. Por ahí sí, pero no podían instrumentarla, no había cómo. Yo a veces tenía delante mío, yo debo haber hablado como con 4.000 familiares, más o menos, tomando testimonios, ¿no? Y los hombres, sobre todo, pasaba que de repente, cuento uno, por ejemplo, venía y se sentaba delante mío, había 2 situaciones. Una que decía, no, bueno, yo quisiera saber, vengo a buscar ayuda. Es por mi mujer, ¿sabe? Está sufriendo mucho. Y yo tenía un padre hecho pelota delante mío, pero la que sufría era la mujer. Esa es una cuestión. La otra cuestión es, bueno, pero al final, si yo sé que a mi hijo lo mataron, me lleno de granadas el cuerpo, me voy a la Casa Rosada y hago reventar todo. Y yo le decía, mira, ¿por qué en vez de eso no te venís a las marchas? Estate cuando convocamos un lugar, empecé por ahí, qué sé yo. Bueno, obviamente que no lo iba a hacer, no había cómo, porque es distinto cuando se mata al juez Quiroga, o cuando lo matan a Monroy, o cuando lo matan a Aramburu, porque ahí había organizaciones que tenían un nivel de decisión de ir a la lucha armada. No era el caso de los familiares estábamos en absoluta actitud defensiva, no ofensiva. Y eso no quiere decir que más de uno no haya querido matar. Estás hablando de un contrafáctico, no se sabe bien qué hubiera pasado si no hubiera juicio de las juntas.
pero pareciera que el hecho de que se asuma colectivamente el tema genera la idea de que hay consecuencias a los malos actos, que es una cosa religiosa muy fuerte en todos nosotros. Cuando alguien está mal, que se declare que está mal y que haya consecuencias, es importante. Lo que está probado, Katrin Sicking probó que lo que ocurre cuando no se investiga el pasado es que él tiende a repetirse contra criminalidad común. Por ejemplo, mucho más torturas en Brasil que en los países que hicieron juicios por el pasado. Y me da la impresión de que las Fuerzas Armadas Argentinas están mucho más integradas en Argentina que en países donde se hicieron eso. Entonces, hay una serie de consecuencias, pero me parece que el hecho de que hayamos asumido tiene un impacto, se pudo medir por lo menos en que hay comparativamente menos torturas. A ver, yo creo que no son frecuentes, son raros los actos de violencia individual donde alguien decide tomarse venganza. No digo que no se produzcan, no existan, pero la violencia de la que estamos hablando es una violencia que formó parte de la identidad de los grupos, aparte de ser parte de una estrategia. Y creo que en el caso de los movimientos de derechos humanos, no se constituyeron en torno de una identidad que reclamara la venganza o pidiera justicia en los términos de pudieran ejercer el desquite. Eso me parece no se pedía eso porque si uno recuerda los primeros momentos, que aparezcan con vida, ¿dónde están mis hijos? Ese fue el primer momento, el primer capítulo del movimiento de las madres. Cuando sobreviene la derrota de las Malvinas y se produce ese colapso del régimen militar, y sumado, como recordó Graciela hace un ratito, el inesperado triunfo de Alfonsín, porque esto no figuraba en el horizonte de lo posible. Me acuerdo que algunas personas nos reunimos con Conte MacDonald, que para entonces era candidato a diputado de la Democracia Cristiana. Nos afiliamos a la Democracia Cristiana, yo que no tenía nada que ver, también me afilié a la Democracia Cristiana para poder votar en la interna del partido para que fuera elegido Augusto Conte. Porque pensábamos que triunfante el peronismo, que era la carta que todo el mundo daba por triunfante, de hecho, siempre había ocurrido así y siempre iba a ocurrir así, por lo menos iba a haber una voz que reclamara por los derechos humanos. Y me acuerdo que tuvimos 2 o 3 reuniones, no muchas con Augusto Conte, pero me acuerdo la primera. Entonces él expresó ahí su utopía. No pensó en juicio, eso estaba más allá de cualquier utopía. Dice, yo lo que me imagino es un barco donde se suba a todos estos tipos y que se vayan. Una especie de ostracismo. Bueno, eso era para él, lo máximo que podía imaginar como realización de un acto de justicia. Bueno, después ocurrió lo que ocurrió. No voy a dar los nombres, pero que un conocido columnista, cuando asistía al juicio a la Junta, decía, no puedo creer que lo que estoy viendo esté ocurriendo, porque era un hecho que Alfonsín había hecho esa promesa, pero que no la iba a cumplir. Entonces, que ese juicio tuviera lugar, importó varias cosas, pero una era el ejercicio del imperio de la ley sobre lo que hasta ayer habían sido los dueños de la vida y la muerte de la gente. El ejercicio del imperio de la ley sobre los señores de la guerra. Yo creo que esa fue una gran lección y un gran impacto en la opinión pública, y era difícil que a partir de ese contexto emergieran los actos decididos a justiciar o como quieras a alguna persona que se viera como responsable de la muerte del hijo.
Así que, entonces, no nacieron con esa identidad los movimientos que eran los más afectados. Y después el modo en que se encadenaron los hechos creó un horizonte en que eso era, no digo imposible, pero era poco probable. Primero, una anécdota. Así como se afilió este ácrata a la democracia cristiana, se afiliaron 130 y pico de judíos, porque Augusto Conte, en un partido muy chiquito como era la democracia cristiana, no tenía mayoría y había que llenarlo de gente que incondicionalmente fuera a votar. Mi madre, que siempre había votado por la democracia cristiana, es más, que creía que por fin tenía un partido cuando existió, se fue a votar a los 80 y pico, a afiliar a los 80 y pico de años, la llevé yo, y se afiliaron gente que tenía hijos desaparecidos, que habían pertenecido al PC y demás, y que eran judíos. Yo no quiero creer lo que sería para la democracia cristiana ver esas listas. Y ganamos. Y es verdad que ese juicio enseñó mucho por muchos lados, y entre otras cosas, de qué cosa era el fiscal. Porque la verdad que a menos que alguien hubiera estado en algún juicio, pero como era público, y los juicios antes no eran públicos, nadie sabía que era un fiscal, como no fueras un técnico, y que está hablando en nombre tuyo. Tanto Estracera como Luis quedaron marcados como hablando en nombre de la gente. Cuando ustedes ven el pedacito final, cuando hay todo el alegato final que Estracera dice, nunca más, ahí hay para mí, dos hechos importantes. Una es un fiscal que habla en nombre ya de una sociedad que quería eso, un juicio, y la frase cuando todo el estallido, señores de pie. Y los que habían sido dueños de la vida y de la honra de la gente se ponen de pie ante la voz de un secretario de un tribunal. Yo estaba ahí y lloraba. Y las dos cosas que más me impresionaron fue eso. Buenas noches, y quería felicitar y decir que el video fue brillante, la película es brillante, y que a mí me hizo mucho bien ver la película y escuchar los comentarios de las dos personas que participaron. Esta pregunta es para el doctor Moreno Campo. ¿En qué momento las juntas se dieron cuenta que el asunto de los juicios venían en serio? O si alguna vez lo dudaron, y en qué momento, si hubo algún momento en que se dieron cuenta que iban a ser enjuiciados. Mi pregunta se basa en una inquietud que a mí me surgió a partir de la película y que sobrevuela la exposición de Altamirano y de Moreno Campo sobre las causas del golpe del 76. Y al respecto les quería preguntar a Altamirano y Moreno Campo si concuerdan con la hipótesis que tiene Lins en el año 78, que fue muy criticado por eso, sobre la acción de los grupos revolucionarios que no estaban a favor de la democracia liberal y que estaban a favor de cambiar la estructura social y la estructura económica, en los casos que él menciona, que son la Guerra Civil Española, la caída de la República de Weimar y el golpe de Pinochet en Chile, si esa acción fue una de las causas necesarias que llevó a que mucha gente, muchos actores importantes que estaban comprometidos con la democracia, dejaran de estar comprometidos con la democracia y apoyasen un golpe de Estado. Esa era mi pregunta. Buenas noches. La primera dirigida a Graciela. Yo soy amigo del doctor José Saccheri, hijo de Carlos Alberto Saccheri, y bueno, felicitar la película, realmente me pareció espectacular. Y bueno, yo sé lo que él experimentó. Me gustaría saber que usted me cuente, porque es interesante acá ya
dos personas que son víctimas de lugares distintos, ¿no? Y por ahí pensaba que puede haber una continuidad de esta película, se llama El Diálogo, porque creo que el diálogo por ahí es posible con los distintos actores, sino si bien Leis dice que no se trata de que ahora se junten todos y dialoguen, pero me llamó la atención que usted creo que estuvo con el hijo de Zachary y con el hijo de Larrabure, ¿no? Eso para ver qué es lo que usted experimentó. Y el segundo para el doctor Moreno Campo. Yo soy abogado, pero me dedico a la docencia. Coincido con lo que él dice y me gustaría saber, no sé si es prudente la pregunta y si quiere responder bien y si no, no. Miro con preocupación la situación del Poder Judicial en Argentina. Traigo a colación el hecho del fiscal Campagnoli y de algo que por ahí no es conocido, pero yo conozco directamente, que es la situación del doctor Ignacio Rodríguez Varela, que por portación de apellido, Rodríguez Varela fue ministro de Justicia de la época de la dictadura, a cuanto concurso se presenta, nunca sale como juez, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo mira el doctor Moreno Campo la situación del Poder Judicial en Argentina hoy como garante hacia adelante de las instituciones en la Argentina. Te preguntaron una cosa, te preguntaron sobre lo del INS. ¿Quieres responder? Bueno, uno va a encontrar en diferentes momentos de la discusión de los militares que el tema de un Nuremberg para ellos era una pesadilla. Ustedes recuerden que en aquella época Carter llega al poder y Carter cambia la... Digamos, el juicio de la Junta se origina en los 70 en Estados Unidos. En los 70 en Estados Unidos es un proceso de cambio por Watergate y por el tema de Estados Unidos involucrado en el tema de Pinochet, Camboya y la salida de Vietnam. Entonces, todo eso hace que el tema de derechos humanos se ponga fuerte y los dictadores de América Latina estaban preocupados porque llegue Carter al poder y Carter reclamaba este tema. Tanto que cuando Viola llega a Washington, llegaba como un general que iba a ser más pacificador, pero Viola, que estaba metido en su propio mundo, se manda una declaración diciendo: tengan presente que si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, los juicios hubieran sido en Virginia. Con lo cual no se quedó muy popular, porque atacaba a Estados Unidos, le decía cosas que... Entonces, pero yo creo que... Y eso fue en el año 80, entonces estaban pensando en eso, pero nunca me parece... Yo los veía en el juicio, no lo pueden creer, porque si a vos te impresionó, a mí me impresionaba cuando tenían que escucharnos a nosotros. La verdad que me da placer ver la cara que ponían cuando les relatábamos los episodios. Videla temblaba la pierna, todos estaban muy, muy mal, todos no podían creer, era vivir la pesadilla, no lo podían creer. Y para mí, y yendo un poco, discúlpame, el tema de España me sorprendió, por eso reaccioné, pero la verdad que lo que pasó en Argentina, y ahora voy a lo de Linz, el proceso democrático del 83, 84 y 85 terminó con la connivencia de la élite argentina en llegar al poder por el golpe militar, porque no son los militares, era la élite argentina la que llegaba al poder. Y lo que, claro, le sumaba al proyecto de la élite argentina llegar al poder la idea de que todo el mundo estaba asustado con los montoneros y la AAA. Así que en ese sentido el Linz seguro tenía razón, pero además en un país que había toda una clase política lista. Y justamente el gran cambio en Argentina de hoy es que Narváez, Macri, son democráticos, no hay más golpistas. Yo me acuerdo en el año 80 y pico, cuando estábamos armando Poder Ciudadano, no había políticos de derecha que fueran democráticos. No había. Manolo Mora Araujo era el único que había, que era de derecha y democrático. Eso se acabó. La gente ya ni se sueña. Entonces, sí, los grupos revolucionarios eran parte de causa, pero estaba el grupo político y económico listo para tomar el poder. Y con respecto al Poder Judicial, dos comentarios sobre eso. Primero, justamente, una dificultad que yo veo que hay es que la ley es como el sistema métrico decimal, es aburrido, y la gente no conecta que tener un juez, no cuidar a los jueces, o dejar que haya jueces, Ollarvide, Servini Cubría y tantos otros, o que si limpiara a los jueces en la época de Menem, eso tiene un costo muy serio. Ahora, al mismo tiempo, además que yo estoy enamorado de la Graciela Fernández Mejide, su ejemplo muestra que la ley no es un tema de jueces. Justamente los grupos de derechos humanos pedían ley. Y lo que pasó en el 83 fue que la gente votó por ley,
Alfonsín lideró por ley, el peronismo se sumó a la ley y la CONADEP lo armó. Y los jueces dieron el toque final. Pero de pronto la ley era el patrimonio de todos. Ahí vimos la diferencia. Entonces yo creo que si tuviéramos conciencia de eso, defenderíamos más a quienes nombran jueces y fiscales. Respecto a la pregunta, dejo de lado la opinión del INSS, voy a dar la mía. A ver, yo creo que no hay que confundir la elección, el clima que acompañó a las elecciones nacionales y provinciales del año 1973 con lo que fue la de 1983. Esas elecciones, las del 73, no estuvieron presididas por la idea del retorno a la democracia. No estaba en las consignas del peronismo. Recuérdese que el gran actor movilizador de la campaña del peronismo no era como había sido desde el 55 el actor sindical, había sido la juventud, ¿no? Y en los actos peronistas se decía, bueno, se recordaba a los compañeros muertos, a los compañeros fusilados, se vivaba por Montoneros y la FARC, etcétera. Uno podría decir, bueno, ¿y el Partido Radical? Y el Partido Radical fue detrás de eso. Había aceptado que, digo aceptado porque la conducción del radicalismo, en ese momento encarnada por Ricardo Balbín, había sido históricamente desde el 55 la oposición a la incorporación del peronismo al juego político. Esto comienza a cambiar a partir de un momento, poco antes de que Lanusse suba a la presidencia, y después bajo Lanusse, y van a haber una serie de acuerdos entre los partidos. Pero lo principal del acuerdo entre radicales y peronistas va a ser un plan económico compartido, y la idea de la democracia, vuelvo a decir, no está en el centro. Esto me remite incluso un poco más atrás. Cuando se produce el golpe de Estado, la Revolución Argentina que lleva a Onganía, no voy a decir nadie, pero eran muy pocos los que creían que la democracia era el camino para que la Argentina retomara el camino del progreso, o como se decía en el lenguaje entonces, el del desarrollo. Entonces la idea de que el desarrollo podía seguir o por vía autoritaria o algo así, y que el radicalismo, por ejemplo, y el doctor Ilia, no podía ser la vía a través de la cual la Argentina se modernizara. Esto era parte de lo que escribían los columnistas que producían opinión en aquel momento. No sé, Mariano Grondona. De modo que cuando se produce el golpe de Estado hay poca expectativa sobre la democracia política. Cuando vienen finalmente las elecciones del 73, el hecho que domina es el retorno del peronismo, y un peronismo que va acompañado por la idea de un cambio radical. De modo que, bueno, en este contexto que hay que tener presente, en los años que van del 73 al 76, yo creo que los partidos armados de la izquierda, peronista y el ERP y los otros grupos, contribuyeron a que la Argentina se convirtiera en un laberinto de muertes. Yo puedo decir, entonces fue la causa del golpe de Estado. No, porque el golpe de Estado no tuvo un solo desencadenante, se añadieron muchos elementos, pero yo creo que ignorar este hecho o decir, como se creó una doctrina después, que ya estaba liquidada la guerrilla, y que en realidad todo eso para cambiar el modo de producción, no sé, la explicación económica, la explicación por el capitalismo. No creo en absoluto eso. No creo en absoluto eso. La doctrina de seguridad nacional tenía una finalidad militar, no había sido elaborado en el 73 ni en el 76,
Entonces había una lógica propia de erradicar a la guerrilla en primer término, al populismo en segundo término. Si uno revisa la prensa de aquel momento, si había una palabra condenada en el lenguaje público oficial, era el populismo visto como el gran causante, el responsable, y se consideraba que populistas eran en general todos los partidos, o por lo menos los partidos que tenían votos. En primer lugar el peronismo, obviamente, pero también el radicalismo. Así que no sé si contesté esto independientemente de la opinión de Lins. Bueno, la última parte, la del juez, no lo puedo contestar. Voy a aclarar, tanto el señor Sacheri, que fue nombrado por él, como Larrabure, Arturo Larrabure, son hijos de gente a quien mató el ERP. Larrabure era un oficial, estuvo secuestrado bastante tiempo. Yo hablé con Arturo Larrabure, él cree igual que pensé yo, pero bueno, que en realidad el objetivo no era matarlo, más bien lo que querían es que les enseñara a hacer explosivos, porque era un técnico en eso, y que seguidos de cerca, porque los iban cerrando las fuerzas de seguridad, en un momento al escapar lo mataron, pero no era, parece que no era la intencionalidad. En el caso de Sacheri fue un atentado directamente. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Que sí, que he hablado con ellos porque creo que sí que hay que hablar, porque son todos víctimas. La sangre no corrió de un solo lado. Y no hay muertes buenas y muertes malas. No, hay muerte o vida. Y en eso puedo entender el sufrimiento de la madre, de la mujer, de los hijos, perfectamente, porque lo conozco. Acá tengo 1, 2 y 3. ¿Sí? Muy amable. Primeramente, mi reconocimiento a los autores de la película y el agradecimiento a los señores panelistas. Acá se ha hablado de reconciliación y creo que lo que más nos preocupa a todos es el futuro de los argentinos en base a una reconciliación. Personalmente, la democracia nos ha permitido que se pueda realizar el juicio de las juntas a partir de 1983. Único caso en el mundo, porque no se puede comparar, no hay otro caso como este, en que civiles de un país hayan juzgado a los autores de los crímenes que se han cometido en esto. Es único. Y creo que si esto es, si bien es cierto, es un logro de la democracia a la cual todos votamos y pertenecemos, sinceramente también esto ha sido posible por quien ganó esas elecciones, porque si hubiera ganado el doctor Luder las elecciones, el juicio no se hubiese hecho. Esta es una convicción personal, pero acá viene la pregunta. Lo que pasó anterior al 24 de marzo del 76, que no se puede investigar hasta hoy, ¿puede contribuir eso a la reconciliación de la cual aquí estamos hablando? En primer lugar, me parece que quería agradecer por parte de los jóvenes que vimos la película, porque para nosotros a veces es difícil comprender una época que no vivimos y que es tan distinta a la nuestra, con convicciones políticas tanto más fuertes que las que debemos tener la gente de mi edad. Así que en primer lugar quería agradecer por la oportunidad que nos dieron de conocer mejor esa época. Sin embargo, mi pregunta es de carácter más personal y va dirigida a Fernández Meijide y concierne, o sea, para mí lo más difícil de entender y lo que más aprecio es cómo desde el lugar de la víctima pudo enfrentar todo lo que vino expuesto a la lucha y qué es la motivación más fuerte que tuvo para hacer todo lo que hizo desde esa posición. Es una pregunta para Luis Moreno Campo. En particular, hiciste un comentario en función al pacto de silencio de los generales para proteger a sus subordinados. Y yo disiento un poco con eso en función de que
me parece que la estrategia de defensa de la Junta fue para proteger a los generales respaldándose o derivando responsabilidad en los subordinados, porque cuando hablan de guerra y de excesos en la guerra, el que comete un exceso en la guerra es el que está en la primera línea. Diferente de los niveles de responsabilidad que hablaba Alfonsín. Y que en esta persecución actual, penal actual, a veces desmesurada, en el cual atenientes se condenan a más pena que a los generales en el juicio de las juntas, por ejemplo, e indiscriminada, no conspira en algún punto con la posibilidad de reflexión de los perpetradores, digamos, de los que fueron subalternos en aquel momento, y conspira así un poco con la verdad, digamos. Altamirano habló de las verdades que se están ventilando en los juicios, y particularmente creo que en los juicios estamos escuchando testimonios que escuchamos un montón de veces con toda esa validez, pero que no hay información verdaderamente nueva o no hay un acceso profundo a la verdad, sobre todo porque están muy politizados y todo eso, pero en función, la pregunta iba hacia ese lugar, hacia los niveles de responsabilidad. Bueno. No, tal vez ustedes tengan que completar el tema de la investigación antes del 76. Sí, se puede hacer. Creo que no se hizo porque hubo un cuidado de Alfonsín que tenía que gobernar con los peronistas. Lo primero que hizo fue invitar a Isabel a tomar un té, que era la jefa política. Y eso tiene un sentido si uno piensa que la política en ese momento no era sencilla para hacer y había que equilibrar y negociar. Siempre se había creído que un radical en el poder nunca iba a poder gobernar con el peronismo en la oposición. La verdad que hasta ahora se siguió cumpliendo, mal que nos pese. Perdón. Y bueno, qué sé yo. Pará. Es cierto. Pero Ilia, no solo, tanto Frondizi como Ilia estaban dispuestos a legalizar al peronismo, a terminar con esa proscripción que duró 18 años, flor de violencia, entre otras cosas. Y los tumbaron. La misma legitimidad que tenía Kirchner, 22% de los votos. Pero, bueno, no vamos a discutir a los gritos entre vos y yo. Después agarras el micrófono y me contestás. Yo creo que todo lo que quieras, sin embargo, Alfonsín terminó gobernando. Hubo una crisis económica y todo lo demás. Pero no quiero hablar de ese tema, quiero contestarte y después pasar a otra cuestión. Porque si no, vamos a seguir hasta el día del juicio final. Hoy, investigar para atrás se puede hacer si uno quiere, si se quiere. En ese momento no se podía. Por eso el decreto de la CONADEP marcó bien clarito desde el 24 de marzo del 76 para adelante y desaparecidos. No se metió con los presos políticos ni nada de eso. A vos. ¿Cómo hice para salir? No hay receta de cómo sale uno. Yo he visto gente suicidarse. Y gente que uno sentía muy sólida y de repente no era. Y ¿saben cuántos? El día que se eligió presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, ¿sabe cuántas madres estaban en el living de Emilio Miñones? 20. Año 79. Nunca teníamos en las marchas que estábamos solos 5.000 padres. No, depende de qué cosas trae uno,
los recursos que uno tiene, y hay cosas que yo estaba segura que no quería que me pasaran. Por lo pronto, no podía olvidarme que tenía otros 2 hijos. Durante un tiempo me lo olvidé. Pablo pasó a ser el único hijo. El hijo. Hasta que entré en razones. La otra cosa que no quería es quedarme en el lugar que los militares me querían poner, que era el de la víctima. Y en la víctima reclamante a una pared. No quise ser solamente, y lo digo con todo mi corazón, solamente la mamá de Pablo. Quería seguir siendo yo. Yo también creo que que incluso el argumento de Videla, Luis, era nosotros y el del Consejo Supremo también, las órdenes que se cumplieron fueron correctas. Si hubo excesos, los cometieron los de abajo. Y yo he tenido en la CONADEP gente que estaba presa, habiendo sido de los grupos de tarea y que después se había largado por la camiseta, a hacer secuestros extorsivos, etcétera, etcétera, que pidió declarar en la CONADEP, algunos sirvieron, otros no sirvió, que decían, a nosotros nos quieren embromar, los de arriba no se hacen cargo. Y es verdad, no se hicieron cargo. Lo tiraron para abajo, para mí. Bueno, para responder 2 puntos que yo quisiera responder. Primero, no es cierto que no se investigó antes del 76. Alfonsín no lo ordenó, pero hubo investigaciones. El fiscal Ibarra tuvo a su cargo el caso de las AAA y López Rega quedó procesado. Y si no me acuerdo mal, fue condenado, después se murió. Pero entonces sí se investigó. Discutimos antes, digamos, está totalmente probado que López Rega manejaba la AAA. No teníamos nunca evidencia de que Isabelita estuviera conectada y supiera lo que estaba ocurriendo o diera instrucciones sobre eso. ¿Era responsable política? No me cabe duda. No tuvimos nunca capacidad de demostrar que era responsable penalmente y por eso no se investigó, no se la procesó. Pero sí hubo investigaciones del Poder Judicial en esos años sobre lo que ocurrió antes del 76. Y también hubo investigaciones sobre los montoneros cometiendo crímenes en esa época, también. Y también había investigaciones sobre lo que hacían los militares en Tucumán en el 75. Entonces, hubo investigaciones judiciales, no tuvieron la misma relevancia que el juicio de las juntas. El tema de los subordinados es súper complicado, interesante. Primero, en el 83, la propuesta de Alfonsín fue, vamos a juzgar a los que dieron las órdenes y a los que se excedieron, no a los que obedecieron. En aquella época, y ese término excesos tenía una dualidad muy complicada. Para la gente común, como Videla siempre había dicho que ellos no tenían nada que ver, que eventualmente era exceso las torturas y los homicidios, en aquella época los medios llamaban excesos a las torturas y homicidios. Entonces, cuando Alfonsín decía, vamos a jugar a los que dieron las órdenes y a los que se excedieron, la gente entendía, vamos a jugar a los que dieron las órdenes y a los que cometieron torturas y homicidios. Sin embargo, como el plan era torturar y matar, en realidad, torturar y matar no era un exceso, era un acto ordenado. Con lo cual, de acuerdo al esquema de Alfonsín, él no pensaba jugar a los de abajo. Y por eso, el último momento de acuerdo entre Alfonsín y la sociedad fue el juicio de las juntas. Cuando se avanzó hacia adelante, Alfonsín no quería seguir avanzando, y por eso al final, y él había dicho a sus generales, a Ríos Soreñú, que no iba a haber más juicios. Y Ríos Soreñú había jugado en todos los cuarteles explicando eso, no iba a haber más juicios. Entonces, cuando hubo juicios, Ríos Soreñú no tenía ninguna capacidad de mando. Estaba desautorizado por Alfonsín mismo. Y al final, Alfonsín, que había dejado fluir esto porque no lo podía manejar, bueno, terminó con la de audiencia de vida. Es más, en el Senado, cuando se discutió la ley, el senador Zapag, que tenía 2 hijos desaparecidos, dijo muy claramente que la obediencia de vida no amparaba hechos atroces y aberrantes. Con lo cual, obediencia a torturas y homicidios, y él lo dijo claramente, no puede ser actos de obediencia, y tienen que ser juzgados y condenados. Como Alfonsín no tenía mayoría, ni tal voto de Zapag, aprobó esa ley con ese voto,
y dijo, vamos para adelante. Y por eso nosotros que estábamos en la cocina esa, veíamos el Poder Judicial por un lado y el proyecto del Poder Ejecutivo viene por otro lado, y es complicado. Ahora, en esa discusión de aquellos años, es cierto, nadie hubiera pensado ni siquiera en procesar a un oficial que simplemente custodiara una puerta o un calabozo. No se los procesaba a esa gente por eso. Nadie pensaba eso. ¿Qué pasó después? Es un tema que yo no conozco demasiado. Yo estoy afuera, básicamente, hace 12 años. Pero bueno, sí, es un tema de implementación. Ahí sería quizás útil que los oficiales de las Fuerzas Armadas hicieran un favor a sus subalternos y que si tienen 80 años y eran generales, ahora digan la verdad. Y digan, por favor, no lo pongan preso a ese teniente, porque yo le di la instrucción de hacerlo. Usted me tiene que poner preso a mí, no al teniente. Y el teniente no cometió ningún hecho atrocidad aberrante, porque estaba en la custodia o algo así. Si eso pasa, hace falta eso, y esa es la oportunidad de hacerlo. Y va a tener sentido de cumplir con su rol de comandante. Yo creo que los comandantes, creo que Rivera, yo leí un poquito de Rivera, siempre fue el que esté un poquito más lejos, pero todos los generales tienen un pacto de silencio entre ellos. Y nadie se anima a romperlos. Pero me parece el argumento que es que no se trata de un pacto entre ustedes ahora, se trata de proteger a los subordinados, y esa es la responsabilidad de un comandante. Eso es interesante que pase ahora, que los generales viejos hoy finalmente den la cara y protejan a sus subalternos, que si no es cierto, el silencio ya no los protege. En el juicio de los comandantes, es cierto, si los comandantes hubieran dicho, sí, dimos unas órdenes y torturaron y secuestraron, claro, estaban dando evidencia contra los que efectivamente habían torturado y asesinado. Así que yo entendía que en aquella época estaba esa dualidad. Ahora no. Ahora al revés. Decir la verdad sería protegerlos. Y quizás es la oportunidad y el momento de pedirles a los generales de aquella época, digan la verdad, protejan a sus subordinados. Respecto del juicio sobre los años previos acá no me voy a referir a la investigación de orden judicial, a la investigación relativa al conocimiento de ese tiempo. Entonces, yo no creo que haya ninguna investigación que vaya a resolver la cuestión. Yo creo que lo que puede resolver la cuestión es la voluntad política de que la cuestión se resuelva. Y o proviene de la clase política, como se dice, de los dirigentes políticos, o proviene de la sociedad civil, pero no nos vamos a reconciliar por el pasado, sino por una voluntad de que hay que construir un país y que eso obliga a ver de qué manera el pasado pasa. Estamos reconciliados. Este caos es parte de la reconciliación. Reconciliación no es uniformidad. Estamos reconciliados, no hay matanzas. Bueno, muchísimas gracias a todos.